Buenas tardes. Pues damos la bienvenida a esta segunda sesión del Seminario Permanente del PIEM. En esta ocasión tenemos a dos queridas colegas, a Irene Cacique y a Florinda Riquer, a quienes agradezco que hayan aceptado participar en esta mesa. Entonces vamos a escuchar primero la exposición de Irene. Irene es investigadora titular en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1999 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2001. Cursó la licenciatura en Sociología en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, la maestría en Demografía en el Colegio de México y obtuvo su doctorado en Sociología en la Universidad de Texas en Austin. Se ha desempeñado como investigadora visitante en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad de California en San Diego y en la Universidad de Arizona en Tucson. Realiza investigaciones sobre temas de género, empoderamiento de las mujeres, trabajo femenino, dinámica familiar, salud reproductiva y violencia doméstica. Algunas de sus más recientes publicaciones son Visible en todas partes, estudios sobre violencia contra las mujeres en múltiples ámbitos, publicado en 2013, coordinado con Carolina Goff y Roberto Castro, y Expresiones y contextos de la violencia contra las mujeres en México, análisis comparativo de la ENDIRE 2011, publicado en 2014 y coordinado con Roberto Castro. Bienvenida, Irene. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, por curiosidad académica o por cariño, pero todas las razones se agradecen. Lo que voy a presentar es algo realmente muy sencillo. Es un ejercicio que hice después que salió la ENDIRE 2006. Yo hice el ejercicio de tomando la ENDIRE para quienes no puedan no estar familiarizados, es la encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares que ya se han levantado 3 versiones, en 2003, 2006 y 2011. La primera versión de este trabajo fue realmente cuando nada más había salido la 2003 y 2006, y lo que le propuse ahora a Ana María para este seminario fue actualizar con los datos de la ENDIRE 2011 y ver qué estaba pasando. Y el ejercicio es simplemente intentar ver los vínculos, las relaciones que se pueden evidenciar a través de la ENDIRE, que no es una encuesta para medir empleo, ni está abocada, son realmente muy poquitas las preguntas que hay en la ENDIRE sobre el trabajo que realizan las mujeres. Entonces son contaditas las preguntas, y yo lo que hice fue, tratando de exprimir esas contaditas preguntas, intentar ver los vínculos entre la actividad extradoméstica de las mujeres y la presencia o no de violencia conyugal. Entonces, el ejercicio aquí está publicado, pero no con los datos 2011, sino nada más 2003-2006, y ahorita lo que traigo es la incorporación de los datos del 2011 a esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, así a manera de introducción, todos sabemos que la participación de las mujeres ha aumentado en el mercado de trabajo, ha aumentado de manera significativa en las últimas décadas, en nuestro caso en México, en realidad en toda América Latina ha sido así, y esto pues abre muchas expectativas, sobre todo para nosotras las mujeres, y las que queremos movernos hacia un mundo más igual, más igualitario, más de acceso real de las mujeres a una participación equivalente a la que tienen los hombres en la sociedad. El trabajo siempre ha sido visto como una puerta hacia ese mundo de equidad, ¿no? Cuando hablamos de que las mujeres se están incorporando al mercado de trabajo, siempre tenemos la semillita dentro de, bueno, estamos moviéndonos un poquito hacia esa igualdad. Entonces le cargamos muchas cosas positivas al trabajo fuera del hogar que realizamos las mujeres, que no necesariamente van asociadas realmente, o sea, no son automáticas, no porque trabajes fuera vas ganando ciertas cosas. Pero bueno, es una posibilidad, una potencialidad ahí planteada. A nivel individual, entonces, es lo que ya me adelanté, ya dije, a nivel individual el trabajo ha sido visto entonces como una oportunidad de desarrollo, puede ser una oportunidad de desarrollo, de mayor bienestar, de incrementar personalmente tu autonomía, tu seguridad en ti misma, la satisfacción de contribuir al hogar, etcétera, ¿no? Aparte, te pone en contacto con las personas con las que trabajas, con una dinámica, una actividad que puede ser o no intelectual, pero igualmente te mete en una actividad distinta del mundo del hogar y te pone en contacto con nuevas ideas, con nuevos discursos, con nuevas posibilidades. Posiblemente te pone también en contacto con mayores recursos, por lo menos a nivel económico. No todas, ya sabemos, no todas reciben ingresos, pero quienes reciben ingresos por el trabajo que realizan, pues también tendrían
acceso a un mayor recurso económico, ¿no? Y por otra parte, el trabajo femenino ofrece una oportunidad que yo digo todavía es más potencial que real, en nuestro caso en México, de estos cambios hacia la equidad de género, porque proporciona nuevos elementos de negociación a la mujer dentro del hogar. Una mujer que trabaja frente al esposo tiene distintos argumentos y distintas posiblemente herramientas de negociación, en principio, teóricamente y potencialmente. La participación entonces de las mujeres no, sin embargo, no está exenta de contradicciones, y es lo que decía anteriormente, el trabajo también puede representar muchas cosas negativas. La más importante de las cosas negativas que puede representar en el caso de las mujeres, bueno, no necesariamente la peor, pero bueno, una carga importante es la doble carga de trabajo, porque la mujer que realiza un trabajo fuera del hogar no está exenta de los trabajos que se supone realice dentro del hogar. Y bueno, eso todavía no se ha movilizado demasiado. Hay algunos cambios en la dinámica de distribución de las tareas al interior del hogar entre la pareja, que se ha ido modificando en los últimos años, pero no demasiado, hay que ser reales. Y también lo que se ha modificado es fundamentalmente la mayor participación de los hombres en el cuidado de los hijos. Pero otras tareas, la cocinada, la lavada, la planchada, etcétera, no se ha repartido como podríamos esperar que se repartiera por el hecho de que ambos trabajan fuera del hogar. Entonces, las consecuencias benéficas o dañinas del trabajo femenino van íntimamente ligadas a las condiciones del trabajo que se realiza, del mismo trabajo en sí, de la misma tarea que uno realiza, del espacio donde lo realiza, de si implica o no interacción con otras personas. No es lo mismo, las mismas posibilidades de crecimiento personal cuando tú realizas un trabajo en un espacio donde convives con otras personas que si realizas un trabajo, no sé, si eres costurera en tu casa. No hay las mismas posibilidades de intercambio, de crecimiento y de acceso a nuevos recursos. Como antecedente, bueno, diríamos que también el significado y la potencialidad del trabajo extradoméstico como algo benéfico o algo negativo también va ligado, obviamente, a las interpretaciones que a nivel social hacemos del trabajo de la mujer. Si lo seguimos viendo como algo que no debería ser, o si lo vemos como algo que sí debería ser, si lo entendemos como una contribución real a la economía del hogar, como una contribución real al crecimiento de esa persona, como una contribución real además al crecimiento del país, si le asignamos esos significados, o todavía le asignamos el significado, bueno, lo hace para ayudar a traer el dinero, pero en realidad el espacio de las mujeres debería estar en el hogar. Entonces, dependiendo en qué marco cultural nos movemos, las posibilidades de que el trabajo extradoméstico potencie los beneficios para las mujeres van en un sentido o en otro, ¿no? ¿Es sancionado por el contexto inmediato de la mujer, o es avalado o es impulsado? La entrada de las mujeres también a la fuerza de trabajo puede conllevar incrementos en la violencia doméstica. En este contexto donde venimos moviéndonos hacia un país y a una sociedad donde es cada vez más natural, o se ve cada vez de manera más natural, que las mujeres trabajen fuera del hogar, es real que nos hemos movido en esa dirección. Pero no, este cambio social no es todavía algo homogéneo para empezar. Tenemos muchos multiméxicos, y en determinados espacios de México, en determinados niveles socioeconómicos, en determinados espacios urbanos o rurales, es menos avalado esa actividad extradoméstica de la mujer. En esos espacios, y cuando ya al final el hombre está diciendo, está bien, tú puedes trabajar, sí, tienes todo el derecho, claro que sí, ve a trabajar, no sé qué, pero de todos modos no se ha sacado la idea de que, sí, pero teme la comida, o tú ve por los hijos cuando salen de la escuela, que rompe totalmente la dinámica de trabajo, ir por los hijos a las 2 de la tarde, etc. Ya ahí, cuando empiezan las negociaciones en corto de los espacios privados y de cómo se va a dar la dinámica de cuidado del hogar y de los hijos, puede realmente el trabajo de las mujeres convertirse en un conflicto. Yo diría que no solamente el que la mujer no esté en el hogar, sino también lo que implica su ausencia, las tareas no hechas por una parte, pero también otras cosas que los hombres a veces, y a veces las mismas mujeres también, atribuimos. Si está en el espacio público, pues está en contacto con otros hombres quizá, o quiere irse con las amigas y
En fin, no voy a ser largo porque eso no es lo que tengo que hablar, pero sí es real que el trabajo de las mujeres se puede convertir en una fuente más, no la única, pero en una fuente más de violencia conyugal. Un aspecto particular de los costos de la violencia lo constituyen las alteraciones que la violencia conyugal genera en el desempeño laboral de las mujeres. La violencia de pareja, hoy me voy a centrar en violencia de pareja conyugal, parejas que están viviendo juntas, unidas o casadas legalmente, pero que conviven. La experiencia de violencia conyugal tiene múltiples consecuencias negativas para la mujer, para la familia, para la sociedad. Pero ahorita vamos a ver nada más un pedacito de las consecuencias que tiene para ella en su dinámica de salir a trabajar, el experimentar violencia conyugal. Entonces aquí cuando entramos a la literatura sobre el tema hay distintas posturas y hay distintos hallazgos también empíricos. Hay autores que dicen que la experiencia de violencia conyugal disminuye las posibilidades de que así tajantemente, y han encontrado también evidencia de eso, de que las mujeres que experimentan violencia conyugal trabajan menos que las mujeres que no experimentan violencia conyugal, ¿okay? Que tienen menos oportunidad de ir a trabajar o que trabajan menos horas o son menos constantes en su trabajo, ¿no? Entonces, por ahí hay una rama de la literatura dice, pues sí, la violencia conyugal deprime las posibilidades de trabajar y deprime las condiciones de ese trabajo. También entonces dentro de esta literatura se señalan algunos aspectos concretos de la actividad extradoméstica laboral, cómo afecta, por ejemplo, la estabilidad laboral de las mujeres, porque se incrementan los riesgos de que la mujer abandone el trabajo o de que sea despedida, porque falta, porque llega tarde o se va temprano, por consecuencias de la violencia conyugal. Y cuando estoy hablando de violencia conyugal, ahorita no lo estoy detallando, pero cuando estoy hablando de violencia conyugal, estoy hablando de todos los tipos de violencia. Entonces, no solamente es que esté golpeada y no puede ir a trabajar, es que también tiene amenazas del esposo, por ejemplo, si llega después de esta hora, y sería violencia emocional, que también afectaría sus posibilidades de trabajo o las condiciones en que trabaja, ¿no? Otro aspecto de la actividad laboral de la mujer que se puede ver afectada por la violencia conyugal, además de la estabilidad, es el número de horas que trabaja a la semana o al mes, ¿ok? Y hay evidencias que apuntan que las mujeres que experimentan violencia conyugal trabajan menos horas a la semana que las mujeres que no experimentan violencia conyugal. Y en el sentido, al mismo tiempo que disminuye las horas de trabajo a la semana, iría asociado también a eso una disminución en su productividad en el espacio laboral. Entonces, bueno, los objetivos que yo me planteé cuando hice esta revisión con la ENDIRE es examinar algunas de las consecuencias de la violencia conyugal en el trabajo femenino, lo poquito que me deja ver la ENDIRE. Objetivos específicos, comparar el nivel de participación en primer lugar, comparar las tasas de participación en el mercado de trabajo de las mujeres que experimentan violencia conyugal frente a las que no, comparar algunas características laborales de las mujeres que experimentan violencia conyugal con las que no, y examinar el papel que juega la experiencia de violencia conyugal como un factor de riesgo en la posibilidad de dejar trabajar o estudiar de las mujeres, ¿sí? Los datos ya lo dije, es la ENDIRE, las 3 versiones, hago algunos cuadros incluyen a las 3 encuestas, y al final cuando intento modelar el papel que juega la experiencia de violencia conyugal sobre el riesgo de dejar de trabajar o estudiar, ahorita explico por qué incluyo lo de estudiar, nada más me tomo las dos polos, la primera ENDIRE 2003 y la 2011, ¿okay? Para hacer el contraste. Nada más estoy analizando aquí mujeres que conviven con la pareja y menores de 50 años. ¿Por qué menores de 50 años? Bueno, porque parecía como en el momento, bueno, son las mujeres que más trabajan, las de 50 hacia abajo. Ya como ya aparece de la barrera, me pareció ridículo el corte, pero ya lo había hecho en 2003, entonces para acoplarme a lo hecho, lo dejé así. Pero es medio ridículo, ya lo tengo que subir. Y bueno, clasificó a las mujeres en experiencias de violencia, con violencia conyugal, cualquier tipo de violencia, una o varias, pero con un tipo de violencia que experimente, ya las clasifico en el grupo de violencia conyugal o sin violencia conyugal. Y los métodos, bueno, análisis descriptivo, hago tablas para comparar y pruebas de chi cuadrado para comparar las diferencias de distribución de algunas distintas variables entre las mujeres que tienen violencia conyugal y las que no, y el análisis de regresión logística para ver
el riesgo de dejar de trabajar o estudiar cuando incluyo dentro de las variables independientes la experiencia de violencia conyugal. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de contexto, y ya siento que me voy tardando, pero un poquito, enfatizando las posibilidades de que haya violencia conyugal porque la mujer trabaja. Bueno, primero que nada tengo que aclarar, las mujeres que están experimentando violencia conyugal aquí, en mis dos grupos de mujeres, no están experimentando violencia conyugal porque trabajen. Algunas de ellas sí, pero no podemos, o sea, estamos restringiendo la violencia conyugal a nada más las que el esposo se enoja porque trabaja. Estamos metiendo todos los tipos de violencia, entonces tenemos otras múltiples razones por las que puede existir violencia conyugal. Es decir, que yo no estoy diciendo que las que experimentan violencia conyugal la están experimentando porque trabajan. Ni lo voy a poder decir al final nunca. O sea, simplemente vamos a ver cómo se asocia la experiencia de violencia conyugal y el riesgo de dejar trabajar al final. Y mientras tanto vamos a comparar mujeres con violencia y sin violencia y sus características en el espacio laboral. Entonces, como decía al principio, el que esto se convierta en la actividad extradoméstica laboral en un posible conflicto dentro de la pareja va asociado a cómo se interpreta socialmente y cómo ese hombre, tu pareja, interpreta la actividad laboral femenina. Entonces puse aquí al principio varios cuadros que nos dejan ver qué tanto en verdad sigue siendo problema o no para la pareja, para los hombres. Estos son nada más parejas heterosexuales. Estamos viendo qué tanto para el esposo es conflicto que la mujer trabaje o no. Entonces hay una pregunta en la ENDIRE, en las 3 ENDIRE se incluyó una pregunta que es si el esposo se molesta porque trabaja, simplemente, sí o no. Y simplemente vemos de la ENDIRE 2003 a 2006 brincó locamente hacia arriba, como que en esos 3 años se nos volvieron los hombres más tradicionales. Y de 2003 y desde 2006 a 2011 vemos un cierto descenso. Cuando comparamos 2003 y 2006, vemos que el esposo se moleste porque trabaja, incrementa de 6.37 a 9.85. Y algo que habría que aclarar aquí, otra vez la idea, no necesariamente se molesta porque trabaja, a lo mejor él mismo quiere que trabajes porque necesitamos el ingreso, pero se molesta por las consecuencias o las implicaciones de que trabaje, de que no estás, de que no hiciste, de que no fuiste, etc. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos un primer dato. Otra pregunta que trae la Gendire es si necesita la mujer pedirle permiso a su pareja para salir a trabajar. Y aquí tenemos los datos en las 3 Gendire. Pasó de 37.5 a 17.82 a 13.82. Y ahí sí parece que tenemos, en lo anterior yo no puedo hablar de ninguna tendencia muy clara, ¿no? Subió y bajó. Aquí podríamos decir que aparentemente sí hay una tendencia a la baja en cuanto a las mujeres que piden permiso al esposo para salir a trabajar, ¿no? Y estaríamos entonces hablando de un poquito como que aparentemente los datos señalan un incremento en la autonomía de las mujeres para salir a trabajar, ¿ok? Por lo menos el no pasar por el permiso. Y cuando no está incluido en el cuadro simplemente estoy diciendo la tendencia. Pero si yo veo este cuadro analizando para las mujeres que han experimentado violencia y las que no han experimentado violencia, en los 3 años hay una clara diferencia en los porcentajes. Las mujeres que experimentan violencia conyugal, el porcentaje de las que piden permiso para salir a trabajar es consistentemente más alto, significativamente más alto, que para las mujeres que no experimentan violencia conyugal. Entonces ya vemos por ahí una cierta asociación entre la experiencia de violencia conyugal y el tener que pedir permiso para salir a trabajar. En el caso de la última ENDIRE, en 2011, la diferencia es 19% de las mujeres que experimentan violencia conyugal piden permiso para salir a trabajar, mientras solo 12% de las que no experimentan violencia conyugal piden permiso para salir a trabajar. ¿Sí? Otro aspecto que me dice el ENDIRE es quién decide en la pareja si ella trabaja o estudia, porque la pregunta implica los dos aspectos, ¿no? Y lo que observamos aquí es un incremento también sostenido cuando pasamos de 2003 a 2006 a 2011, un incremento sostenido del porcentaje de pareja en donde es ella sola la que decide, el último renglón, la que decide si ella sale a trabajar o si sale a estudiar, ¿ok? Y va incrementando, no así imponentemente, pero si hablamos de 2003 a 2011, pasaría del 40 al 50%
de los casos. Y también, obviamente, el complemento de esto es que en el primer renglón vemos que el porcentaje de parejas donde él decide que ella puede trabajar o estudiar va disminuyendo de una endire a la otra. ¿Okay? Entonces, estas cositas como que nos van dando un poquito de aire. Bueno, al menos parece que la interpretación del trabajo de la mujer de alguna manera va moviéndose, por lo menos están pidiendo menos permiso, están decidiendo más ellas solas, aparentemente. Cuando examino qué porcentaje de las mujeres que salen a trabajar fuera del hogar, entre las que experimentan violencia conyugal y las que no, lo que observamos son, ahí donde están las flechitas, está las que sí trabajan, entre las que no experimentan violencia conyugal y entre las que sí experimentan violencia conyugal. Lo que vamos viendo es que en las 3 endires, fue consistente, el porcentaje de mujeres que trabajan es mayor entre las que experimentan violencia conyugal. Distinto a lo que alguna rama de la literatura apunta, que sería que no están en condiciones menos favorables para salir a trabajar y el porcentaje y la prevalencia de las que trabajan es menor. No, estamos encontrando que efectivamente hay una diferencia muy chiquita, para la 2003 una diferencia muy chiquitita, pero que como que se va ampliando la diferencia entre el porcentaje de las que trabajan con experiencia de violencia y las que no tienen experiencia de violencia. ¿Sí? Cuando reviso la categoría ocupacional de las mujeres que experimentan violencia conyugal y las que no, encontramos también algunos datos interesantes, ¿no? La distribución por categoría es significativamente distinta entre las que experimentan violencia y las que no. Y las diferencias van en el sentido de que hay una mayor proporción de empleadas entre las mujeres que no experimentan violencia conyugal. Y es como razonable. El ser empleada implica un horario, unas ciertas condiciones menos flexibles, y es más difícil que yo pueda cumplir con esas condiciones si estoy experimentando violencia conyugal. El complemento es que hay una mayor proporción de trabajadoras por cuenta propia entre las mujeres que experimentan violencia conyugal que entre las mujeres que no experimentan violencia conyugal. Y esos datos están consistentes entre las 3 endires. ¿Sí? Entonces sí, como que vamos creyéndonos que efectivamente las mujeres que viven una situación de violencia con la pareja, como que de alguna manera tienden a concentrarse más en empleos un poco más flexibles que las mujeres que no experimentan violencia. Cuando vemos el número de horas que trabajan a la semana, las mujeres, estos son los datos de la endire 2000, espérenme que ya me perdí, 3. Ok. Cuando lo veo para la endire 2003, lo que encuentro es que las mujeres que experimentan violencia conyugal trabajan menos horas a la semana que las mujeres que no experimentan violencia. Y parece como lo esperado, ¿no? Y lo que me decía aquella rama de la literatura que me dice, no, las condiciones laborales todas son más deprimidas en el caso de las mujeres que experimentan violencia conyugal. Y la diferencia sería un promedio de 3 horas a la semana, 3 horas y media menos al mes, perdón. No parece muy grande, pero puede implicar diferencias en términos de valoración en tu trabajo, el término de horas que trabajas finalmente cada mes, ¿no? Cuando yo veo este aspecto, no, este aspecto no lo vi en 2011. La 2011 no me trae información sobre horas de trabajo, ni 2006 lo traía, solamente lo incluyó 2003. Cuando veo la condición de salario al mes promedio entre las mujeres que experimentan violencia conyugal y las que no, lo que evidenciamos aquí con la 2003 y con la 2006 es que el salario promedio es menor entre las mujeres que experimentan violencia conyugal, y eso parece también ir de acuerdo a las expectativas que uno se haría, ¿no? Y en el caso del 2006 la diferencia salarial era de 753 pesos menos al mes, que parece una tontería, pero puede ser muy significativo para determinados grupos de mujeres, 700 pesos al mes menos entre las que experimentan violencia conyugal y las que no, ¿sí? Sin embargo, aquí esta variable sí venía en 2011 y vi qué pasaba ahora en 2011.
Y lo que está pasando en 2011 es que se me revierte la tendencia. Las mujeres que experimentan violencia conyugal tienen un ingreso mensual ligeramente mayor, 75 pesos más al mes, que las mujeres que experimentan violencia conyugal. Y aquí ya me sacan del marco teórico que me decía, pues todas las condiciones se tienden a deprimir, pero esto también es consistente con el hallazgo de que el porcentaje de mujeres que trabajan es mayor entre las mujeres que experimentan violencia conyugal. Algo me está diciendo que, a pesar de la experiencia de violencia conyugal, ese grupo de mujeres está resistiendo a mantener esa condición de trabajo, o sea, su trabajo o su ingreso adicional, si lo tienen. En el caso de las que tienen salario, es ligeramente mayor. Este hallazgo de que se revierte, yo no haría ninguna afirmación definitiva porque es todavía como un primer dato que me está revirtiendo. 2003 y 2006 la evidencia era distinta, 2011 lo cambió. La ENDIRE 2011 cambió muchas cosas respecto a las ENDIRES previas. Entonces yo no me atrevo a hacer ninguna afirmación definitiva y tajante aquí, pero sí podría decir, sería interesante seguir viendo esto quizás con otras fuentes. Necesitaríamos que otras fuentes que trabajan mucho más, esa es una de mis conclusiones, pero necesitaríamos que las encuestas que trabajan o que se abocan al empleo tuvieran un cachito de violencia nada más para que uno pudiera seguir escarbando esto con mucha más profundidad. Pero en fin, yo no me atrevo a decir mayores cosas, solamente constato que los datos del 2011, la tendencia es al contrario y el ingreso de las que tienen violencia conyugal es ligeramente mayor. La antigüedad en el trabajo. ¿Qué pasa con la antigüedad en el trabajo cuando comparo las que tienen violencia y las que no? Las mujeres con violencia conyugal acumulan en promedio menor antigüedad laboral, 1 año y medio menos que las que no experimentan violencia conyugal. Pero este dato nada más es con los datos de la ENDIRE 2006 y ni la ENDIRE 2003 ni la ENDIRE 2011 me trajeron información sobre la antigüedad en el empleo de las mujeres. Entonces ya esto no lo pude comparar con 2011. La única evidencia que tenemos es para 2006 y la antigüedad es menor cuando experimentas violencia conyugal. Y bueno, ya para ir cerrando, lo último que quería ver es cómo afecta la experiencia de violencia conyugal la probabilidad de que las mujeres dejen de trabajar o estudiar junto. ¿Por qué junto? Porque la encuesta, la ENDIRE siempre pregunta la posibilidad de que, o sea, si tú tienes que pedir permiso para estudiar o trabajar. Las dos cosas siempre van amarradas juntas porque las dos cosas son entendidas como mecanismos potenciales de independencia económica de la mujer, tanto los estudios como el trabajo. Entonces siempre se han preguntado juntos y uno quisiera verlos un poquito separados de vez en cuando, pero están juntos. Entonces el modelo es para predecir el riesgo de dejar de trabajar o estudiar. Esa sería mi variable dependiente. Esa variable dependiente en 2003 era el 6% de las mujeres en 2003 habían dejado de trabajar o estudiar por conflictos con el esposo. Esta pregunta se plantea en la encuesta después de todas las preguntas de violencia y después de todas las preguntas de violencia se le pregunta a la mujer como las consecuencias de la violencia. Entonces se le pregunta, ¿y por estos problemas con su esposo le ha pasado esto, le ha pasado lo otro? Entonces entre las preguntas está, ¿ha tenido que dejar de trabajar o estudiar? ¿Sí? Entonces esa sería mi variable dependiente y en el modelo para intentar explicar el riesgo de dejar trabajar o estudiar, pues meto distintas variables, algunas características sociodemográficas desde la mujer, desde dónde vive, residencia urbana rural, el estrato socioeconómico, su edad, la diferencia de edad con la pareja, los años de escolaridad, los años de escolaridad del esposo, la condición laboral del esposo, la unión, si está en unión libre o es la categoría de referencia si es un matrimonio legal, y el número de hijos de la mujer. Y meto algunos, en un segundo modelo, meto indicadores, además de esas características sociodemográficas, meto indicadores del empoderamiento de la mujer. Meto 3, el índice de roles, de actitudes frente a los roles de género de las mujeres, que ahorita no estoy explicando nada de esto, pero es si la mujer es más igualitaria o es más tradicional en este índice. Si la mujer puede decidir si ella trabaja o no, y este es un indicador dicotómico nada más, sí o no, y el índice de autonomía de la mujer, que es de cuántas cosas tiene que pedirle permiso al esposo, ¿no? Entonces se agrupan varios aspectos, no solamente si tiene que pedir permiso para trabajar y estudiar, sino para otros aspectos de la vida cotidiana, para salir con los amigos, para etcétera, para comprarse cosas, etcétera.
Esos serían los indicadores de empoderamiento y después agrego los indicadores de experiencia conyugal, que sería la violencia emocional, la violencia física y la violencia sexual. Entonces aquí están los modelos para el 2003, que no, obviamente no espero que vean nada de ahí ni entiendan nada, yo los llevo rápido a la gráfica. En los 3 modelos lo que hago es meto en el primero las primeras variables sociodemográficas, agrego los indicadores de empoderamiento y finalmente agrego los indicadores de experiencia de violencia. Lo que encontramos es un cierto mayor capacidad predictiva de los modelos cuando voy incorporando, a medida que voy incorporando los siguientes, o sea, todos los indicadores. Y de variables significativas, en 2003, ¿qué me decía el modelo al final, cuando ya metí todas las variables? El modelo del 2003, esta es una gráfica que me estaba hablando de los cambios en las razones de probabilidad hacia la izquierda cuando la razón de probabilidad disminuye y hacia la derecha del 0 cuando incrementa. Y cuáles son las variables que resultaron significativas. Con los datos de 2003, lo que encontramos es que la edad, ciertos grupos de edad de las mujeres, estos 3 grupos que están aquí, 25 a 29, 30 a 34 y 45 a 50 años, de alguna manera disminuyen el riesgo de que dejes de trabajar o estudiar por conflictos con la pareja. Bueno, que deje de trabajar o estudiar, lo de conflictos olvídalo. Si la mujer decide, si ella es la que decide que puede trabajar o estudiar, también obviamente es un factor protector. Si ella tiene esa posibilidad de decidirlo, eso es algo que la protege del riesgo de dejar de trabajar o estudiar. Y finalmente, los 3 indicadores de violencia, tanto la emocional, física y la sexual, son los factores que en mayor magnitud están afectando el riesgo de dejar de trabajar o de estudiar, y además en un sentido positivo. A mayor experiencia o sea, en la medida en que experimentas, pues estas son variables dicotómicas, cuando experimentas violencia emocional, física y sexual, tu riesgo de dejar de trabajar o estudiar se multiplica por 2 o por 3 y cachito en el caso de violencia física, y 2 y cachito también en violencia sexual. ¿Okay? Entonces estamos evidenciando que si hay una asociación y que si te pone en mayor riesgo la experiencia de violencia conyugal, en mayor riesgo de dejar de trabajar o estudiar en un determinado momento. Todo esto son variables, experiencias del último año en la vida de la mujer, ¿no? Y luego hice el mismo modelo, aunque ya habían cosas que no me gustaban, porque por suerte las mentes de uno van cambiando y hay cosas que piensas que están fantásticos en un momento y ya años después no te parece. Pero me ajusté al modelo del 2003 y metí las variables igualitas, las mismas variables, usando Endire 2011. Y lo que encuentro aquí es, bueno, las mismas variables, la edad y la experiencia de violencia aparecen nuevamente como variables significativas. Se agregan nuevas variables que no aparecían como significativas en el modelo del 2003, que son la residencia urbana, que en este caso está potenciando e incrementando el riesgo de experimentar violencia. No son exactamente los mismos 3 grupos de edad, pero también hay 3 grupos de edad que protegen el riesgo. Y también la experiencia de decidir, la posibilidad de decidir si trabajas o no, tú, también te protege del riesgo de dejar de trabajar o estudiar. Y la experiencia de violencia, ahora solamente 2 violencias, la física y la sexual, ya no aparece la emocional como significativa, muestran un resultado. Si los comparamos, hice aquí el gráfico para comparar, y los renglones claritos son 2003 y los renglones más oscuros son 2006. Aquí podemos comparar un poquito con más calma, cuáles son las variables que me resultaron significativas en un momento y en otro. Y lo que estamos encontrando es eso que yo les decía. Tenemos más barras oscuras que barras claras porque hay variables que aparecen significativas en 2011, que es la residencia urbana, la unión libre, que también incrementa el riesgo. Y lo que encontramos también cuando comparamos las variables que eran significativas en ambos momentos es que la violencia emocional era significativa y ya dejó de ser significativa, ya no incrementa el riesgo de dejar de trabajar o estudiar. Y la violencia física y sexual siguen siendo factores que incrementan ese riesgo, pero en menor magnitud, en mucho menor magnitud de lo que ocurría en 2003. Y en el caso, y eso es una esperanza, que a mí me gusta buscar las esperanzas y las cosas positivas, muy chiquitita, pero también el efecto protector de que la mujer pueda decidir si trabaja o no ella, ese crece un chiquitico, pero aquí, del lado izquierdo, también. Entonces,
yo intentando o siendo optimista y veo aquí como algunos indicios de que algo se está moviendo, porque los efectos protectores de la capacidad de la mujer de decidir sobre su trabajo de alguna manera creció, chiquito. No me haga mucho caso ahí medio estoy delirando. Pero en el caso de los efectos negativos de la violencia, incrementando el riesgo de que dejes trabajar o estudiar, sigue teniendo ese efecto, pero es menor, sustancialmente menor ese efecto. Y yo ahí veo una señal de optimismo. También tendría que ser pesimista y decir, sí, pero ahora se sumó la residencia urbana y la unión, pero yo se los dejo ahí. Y como conclusiones, algunas ideas sueltas más que conclusiones amarradas. Bueno, no podría enfatizar suficientemente que la ENDIRE no es una encuesta para analizar el trabajo femenino, ¿ok? Tiene muy poquito. Y yo lo que hice fue tratar de exprimir lo poquito que está. También vuelvo a enfatizar, no estoy hablando nunca de causalidades. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, cuando hablamos de que el porcentaje de trabajo es mayor entre las mujeres que experimentan violencia, no estoy diciendo que la experiencia de violencia te hace salir a trabajar más que si no la experimentara. No podemos nunca hablar de causalidades aquí, nada más estamos hablando de asociaciones, no sabemos cuándo ocurrió una cosa u otra, necesitaríamos una encuesta distinta para poder armar esto con datos cuantitativos. Pero exprimiendo lo que nos dice la ENDIRE, bueno, constatamos que hay una participación laboral, y eso sí es claro y consistente con las tres ENDIRE, es mayor la participación laboral de las mujeres que experimentan violencia conyugal que las que no. También se evidencia que las mujeres con violencia conyugal trabajan relativamente menos como empleadas o asalariadas y más como trabajadoras por cuenta propia, las que experimentan violencia conyugal. También observamos que en promedio trabajan menos horas a la semana con los poquitos datos que tenemos y acumulan menos antigüedad, y ahí nada más en antigüedad nada más tenemos los datos de la ENDIRE 2003. ¿Qué cambio observamos? En 2003 y en 2006 las mujeres recibían ingresos menores, y ahora en 2011 las que tienen experiencia de violencia tienen un ingreso ligeramente mayor que las que no experimentan violencia. El análisis multivariado permite evidenciar una asociación clara también y fuerte entre la experiencia de violencia y el riesgo de dejar de trabajar o estudiar para las mujeres. Y la experiencia de violencia emocional era muy grande en 2003 y desaparece para 2011, deja de ser un factor significativo. La experiencia de violencia física y violencia sexual era muy grande en 2003, sigue siendo importante en 2011, pero se reduce a la mitad o menos de la mitad, la magnitud del efecto. Y el que la mujer pueda decidir si trabaja o no, y algunos grupos de edad de las mujeres nos están evidenciando que un papel protector. ¿Por qué esos grupos? No tengo una respuesta clara. Parece sí medio arbitrario. Lo que sí yo observé es que los grupos de edad que son protectores como que se desplazan hacia mujeres de mayor edad en la ENDIRE 2011, en tanto que en 2003 parecía que las jóvenes, para mí muy jóvenes, 25, 29 años, también tenían ese efecto protector, y ya dejan de tenerlo en 2011. Pero ¿por qué estos tres grupos de edad y por qué no los otros? No puedo decir una respuesta definitiva. Y finalmente, el que la mujer pueda, de la autonomía de la mujer, que, bueno, cuando vemos los efectos, o las asociaciones entre los indicadores de empoderamiento y el papel que juegan frente al riesgo de que la mujer deje de trabajar o estudiar, lo que encontramos es que la autonomía de las mujeres tiene un significado significativo, pero cuando ya incluyo los indicadores de violencia, de ahí pierde su significancia. No estamos evidenciando ningún efecto significativo en el último modelo. Cuando ya incorporo los indicadores de violencia, ninguno de mis indicadores de empoderamiento se mantiene como un factor que yo esperaría fuera un factor de protección, pero no, ninguno mantiene esa asociación significativa en el último modelo. ¿Okay? Entonces, bueno, estas son como apuntes, pinceladas que creo que no se puede amarrar mucho más ni pretender demasiado cuando se está usando la ENDIRE, pero que
de alguna manera nos dejan confirmar la asociación entre la experiencia de violencia y algunos aspectos de la actividad laboral de las mujeres, ¿sí? Y yo lo dejo hasta ahí y muchas gracias. Gracias, Irene. Muchas gracias, Irene. Pues vamos entonces a escuchar el comentario de Florinda Riquet. La presento, aunque ya muchos la conocemos. Flori es licenciada y maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana, candidata a doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México. Trabajó de 1977 a 2002 en la Universidad Iberoamericana, plantel Ciudad de México, coordinadora académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de septiembre de 2003 a enero de 2006, actualmente profesora investigadora del posgrado en Humanidades y Ciencias Sociales de la misma institución. A lo largo de 30 años de experiencia profesional, Florinda se ha dedicado a la investigación, docencia y difusión en el campo de la sociología y de los estudios sobre la mujer. Su ámbito de interés y conocimiento abarca temas como metodología de la investigación social, teorías feministas, identidad y género, violencia de género, mujer y pobreza, políticas públicas y género, planeación e indicadores de género. Algunas de sus más recientes publicaciones son Mujeres, Género, ¿nos podemos deshacer del sexo?, publicado en Presencia y Realidades, Investigaciones sobre Mujeres y Perspectiva de Género, coordinada por Emilia Reséndez Guerrero, Norma Gutiérrez y Diana Arauz. Estudio Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, coordinado con Roberto Castro y publicado por CONAVIM, la Secretaría de Gobernación. El capítulo 1, que leemos mucho aquí como texto para algunas de nuestras clases, Claroscuros en el conocimiento sobre la violencia contra las mujeres, en coautoría con Roberto Castro y publicado en Retratos de la violencia contra las mujeres en México, coordinado por Irene Cacique y Roberto Castro. Bienvenida, Flori. Creo que no le cambié los 30 años. No, ¿ya son más? Sí. Es que esa como no andaba uno reciclando, ¿no? Son como 100. Como 30. Ya me quiero jubilar. Bueno, buenas tardes. Ay Dios. Como me dijo como dijiste una vez, dijo Edith, ven, ponle la teoría a mis datos, me acordé de esta. Para eso me usan. No, no es cierto. Bueno, a veces sí. Me usa para eso don Roberto. Lo primero que quiero decir es que, bueno, yo desde luego conozco casi todo lo que ha escrito Irene, y me parece como siempre tengo la misma sensación, que se trata de trabajos muy claros, muy diáfanos, y además como muy autocontenidos, porque pues, se plantea determinados objetivos y es muy clara, pues, ¿no? Que a lo mejor me pasa con la demografía y no con la sociología, que es bastante oscura. Por eso me compré este libro, La Nueva Sociología, a ver si entiendo algo. Así me pareció, o sea, lo leí. Bueno, a ver, es que hay una trampa mortal, ¿eh? Yo leí el texto al que hizo referencia, entonces, perdón, pero algunas cosas tienen que ver más bien con el texto que con la presentación, por ahí sí. Si no se entiende muy bien, bueno, le preguntan a Irene, porque ella es la autora. Quiero decir, no me baso solo en el Power, sino en el trabajo publicado, que en efecto no contempla de 2011, pero digamos, pues ya las diferencias han sido mencionadas, ¿no? Por ahí sí digo cosas que suenan rarísimo. En fin, la otra virtud que tiene este tipo de trabajos de Irene es que nos ayuda a problematizar lo que vamos sabiendo, más bien yo creo que cuanto más vamos sabiendo, más vamos ignorando sobre la violencia de género, la violencia conyugal en particular, y en este caso uno de sus efectos, como bien dices en el texto, menos estudiados por estas latitudes, ¿no? O sea, más desconocido cómo repercute la violencia conyugal, o qué asociaciones pueden establecerse, qué relaciones podrían encontrarse con el trabajo de las mujeres, ¿no? Irene en el texto cita trabajos desarrollados en otras latitudes, pero en efecto por estos lares parece que la cosa es más que escasa, ¿no? No hay módulo de violencia en las encuestas de empleo, ¿no? ¿Y no se pueden pegar las bases? Sí, ¿no? No. Ya péguelas, hombre, encuentren la manera de pegarlas. Seguro la encontrarán. Si yo no he leído a Mala Irene, y creo que uno ya lo dijo, tiene una preocupación u obsesión positiva,
creo que anda siempre buscando esto del asunto del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Yo creo que es una como de sus, no sé si es su único interés, preocupación o obsesión y devoción, pero me parece que si leen varios de sus trabajos, muy importantes, sobre todo en relación con los índices, estos a los que ya hizo alusión, hay una preocupación por el asunto del empoderamiento. Es decir, lo comentabas al principio, una preocupación acerca de qué tanto la incursión de las mujeres específicamente en el mercado de trabajo, en este caso, no solo ahí, pero de manera destacada, podría darnos indicios de una mayor autonomía y, bueno, lo que llaman empoderamiento, ¿no? Que yo sigo teniendo problemas con la palabra, ¿no? Me era más claro cuando hablamos de autonomía, pero en fin, más allá de mis líos con el tema per se, sí se entiende, ¿no? O sea, sí hay hubo una apuesta, yo creo, como desde los 70, ¿no? A que si las mujeres incursionábamos en actividades laborales, podríamos tener como una mejor posición de negociación del lugar en el que nos encontrábamos, ¿no? Y ciertamente si algún tema ha sido explorado desde los 70, mi primera tesis fue sobre eso, ha sido el mercado de trabajo, o sea, en gran medida porque nuestra fe ha estado puesta en qué pasa con la autonomía de las mujeres en tanto sujetos productivos, sujetos pues que se apoderan de sí en la medida en que pueden desarrollar una actividad no vinculada al rolecito tradicional, ¿no? Me parece que esta inquietud atraviesa de nuevo el trabajo y donde explora, insisto, de manera específica esta relación entre violencia conyugal en la vida laboral de las mujeres que la viven, que la sufren, ¿no? En esta exploración parte de algunos supuestos, como ya lo mencionaste, que han sido estudiados en otras latitudes, pero por estos lares no tanto, ¿no? Nos parecería comprensible, es decir, habría hasta un poco de sentido común involucrado en pensar que lo mismo que supone Irene, que ella y otros trabajos al respecto, que las mujeres que viven violencia conyugal debieran estar menos presentes en la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, que más mujeres dejarían o no estarían trabajando, ¿no? En virtud de la experiencia de la vivencia de la violencia conyugal, estarían en empleos quizá más precarios, trabajan menos horas, ganan menos, ¿no? O sea, uno pensaría que por ahí podrían ir las cosas. Su análisis descriptivo, el que acabamos de escuchar, estableciendo comparaciones entre mujeres con violencia y sin violencia conyugal y sin violencia, muestra que las mujeres con violencia trabajan relativamente menos como empleadas y relativamente más como trabajadoras de cuenta propia, como ya se dijo, que en promedio trabajan menos horas y que ganan poco menos también, ¿no? O sea, que serían así como resumiendo y subrayando y destacando, ¿no? También tendrían un poco menos de antigüedad. Pero según el análisis, una proporción ligeramente mayor de mujeres trabajando, de mujeres, hay ligeramente mayor proporción de mujeres que viven con violencia y trabajan, ¿no? No es para rasgarse las vestiduras, pero la verdad que sí, uno lo que esperaba era que hubiera una relación inhibidora del trabajo, pues estuvieran, de hecho, o sea, sí es un riesgo la vivencia de la violencia, ¿no? Es un riesgo para dejar de trabajar, según la declaración que se hace en la propia Endire, ¿no? Dicen las mujeres, ¿cuáles consecuencias ha tenido la violencia? Dejar de trabajar o de estudiar, que también es un problemón de la Endire, espero que lo hayan resuelto para la que viene, ¿no? Separar trabajo y... No las pelaron. No, es que la negociación de esa encuesta es una cosa como más o menos como la de la UNAM por la rectoría. Qué barbaridad. Por eso ni voy. Negociar qué preguntas y cuál pregunta. No, es que es un problema, porque juntar trabajar y estudiar, con todas las matices que puede tener estudiar, ¿no? O sea, que una señora de 50 años que aguantó un marido golpeador toda la vida que se va a estudiar, o una una jovencita de 19 que quiere seguir la prepa, es decir, qué sé yo, ¿no? Pegarlo con trabajar y además trabajar vinculado a pobrezas, carencias, etcétera, no sé, o sea, yo realmente creo que hay un problemón de lo que no sabemos, lo que no podemos captar o tener como información en virtud de la manera como se pregunta, así de sencillo, las cosas, ¿no? Pero en fin,
Creo que sí que una de las preguntas relevantes sin duda surge de ¿por qué esta diferencia tan poquita? O sea, ¿por qué sí hay riesgo de dejar el empleo, ¿no? Por lo menos en esta información, ahí andan más o menos, o sea, la diferencia entre quienes trabajan y viven violencia, ¿no? Conyugal y las que no. No es muy importante, pero es a favor en 2 de las 3 encuestas, ¿no? De quienes viven violencia, ¿no? Ajá. El En una porcentaje no. de las que trabajan es mayor entre las que experimentan. Así es, en efecto, que uno esperaría, pues de pronto lo contrario, si es un factor de riesgo, ¿no? O sea, que hubiera algún indicador de ello, ¿no? Pero parece que no. Entonces, tú en el texto que leí, que se llama Consecuencias de la violencia de pareja en la actividad laboral de las mujeres, el que está publicado, ¿verdad? El de Mendizábal en condiciones de trabajo y seguridad, ¿no? En este trabajo, lo que hace Irene es ensayar algunas hipótesis en torno a este dato, a esta información, ¿no? Acerca de que violentadas y todo, trabajan, ¿no? Ella, bueno, las traduje a hipótesis así, relacionando, no es que lo diga así, no es textual, pero puse 5 hipótesis que yo extraigo, saco de cómo explicarnos este hallazgo, este dato, esta información que se obtiene. 1, el trabajo extradoméstico de las mujeres que viven violencia conyugal no es necesariamente un factor de conflicto, ¿sí? Y eso sería bien interesante, digamos, trabajar en la línea de poder discernir, diferenciar cuándo es y cuándo no es, porque como bien lo explicas, una cosa es que se moleste, ¿no? Esta explicación, y que en realidad le molesten las consecuencias de que trabajes, ¿no? Que no lavaste camisas, que la comida está fría, que los chicos no hicieron la tarea. O sea, una cosa es, ¿no? A moler, o sea, estar fregando, jodiendo, con falta de trabajar, ¿no? O sea, sí creo que la distinción no es banal, ¿no? Sí es importante entre me molesta, pero cada vez que traes la quincena o cuando trabajas horas extras traes más lana, hasta celebramos, ¿no? Entonces es distinto a te prohíbo trabajar, o una guerra, realmente una guerra contra el trabajo, ¿no? Que más de uno sabemos la ejerce. Entonces por ahí está interesante, o sea, una sería explorar cuándo es materia de conflicto. Aquí un poco de propaganda de la Endire 2003, cuando Roberto y yo se nos invitó, bueno, Roberto y a mí me agarró de paño de lágrimas, cuando diseñamos el modelo analítico para la Endire 2003, pensamos que una distinción que debiera atravesar las Endires, que desde luego nunca ocurrió, era la distinción entre qué produce conflicto y qué genera violencia, ¿sí? O bien, y así se las ponía muy complicado, como un conflicto, por la razón X, Y o Z, derivaba en una solución violenta, ¿sí? Y no es lo mismo molestarse por algo y tener un conflicto por ello a que te peguen, ¿no? Es diferente. Distinción que al final de cuentas, al final lo retomaré, después de muchas vueltas, ya casi para la 2011, Roberto y yo lo vimos como expresado más en la distinción de Johnson entre terrorismo de pareja y violencia familiar, ¿no? Pero si quieren voy hacia allá caminando, ¿no? Esa distinción nos pareció en su momento, como dices, algunas cosas que nos llenan de júbilo en un momento determinado y después dices, bueno, no es para tanto. Pero sí, a mí sí me sigue gustando la distinción de Johnson. Sí se cacha, ¿no? Entonces, una podría ser explorar en efecto la distinción entre cuando produce conflicto y ahí todavía no violencia, ¿no? Conflicto ya, a secas. 2, habría una asociación entre severidad de la violencia experimentada y la afectación en el trabajo extradoméstico, es otra de las cuestiones que planteas, ¿no? Junto con la menor severidad, menor repercusión en la actividad laboral de las mujeres, o bien, lo contrario, particularmente para mujeres con violencia severa, permanecer o conseguir un trabajo puede ayudar a salir de la relación violenta. ¿Sí? ¿Sí se cacha, no? O sea, asociarla, más que quizá pensar en todas las violencias, usar, como han trabajado, la severidad, ¿no? Más que los tipos. Yo, bueno, aparte tengo una pelea casada con los mentados tipos, ¿no? Porque yo, si vienen de la Endire y me preguntan, ¿usted ha sufrido la física? Estoy caricaturizando un poco, para que mejor se entienda.
física, la psicológica, la económica, cuál de estas has sufrido? Digo, pues no la muele, ¿no? O sea, todas juntas. Bueno, yo no. El último que me pegó que salió de esta institución ha desaparecido de mi vida hace muchos años. No, si usamos la tipología de la ley, creo que, bueno, obviamente obtenemos ciertos resultados y creo que siguiendo tu propio razonamiento podría ser un medio de exploración, a ver, a lo mejor más eficaz, como distingue la severidad, ¿no? Y junto con ello, y lo digo porque me llama la atención que tanto en el análisis que haces con Roberto de esa magnitud de la violencia, ¿no? Con base en el libro. El libro se llama, ¿cómo se llama el libro? Expresiones y contextos de la violencia contra las mujeres en México, que es donde coordina Irene este trabajo del análisis de la 2011, pero hacen una serie de comparaciones con la 2003 y la 2006. En el trabajo que hace con Roberto de Castro de la valoración de las magnitudes, ¿sí? Vuelven bueno, constatan, observan lo que también nos traes acá, ¿no? Que lo que, pues yo creo que sí, que sí puede ser una tendencia, ya no decir si sí o no, creo que sí. La de que las mujeres de estratos bajos tienen hasta 2.3 veces más riesgo de violencia física que otros estratos, que el estrato alto. Es decir, quiero decir que vamos como encontrando como, digamos, nuclitos duros, ¿no? Como información que más o menos pareciera ser que nos da indicios de ciertas tendencias. A lo mejor uno de ellos, yo digo que sí, uno de ellos es este. Y luego acá también encuentras que con este ejercicio, ¿no? Este es posterior, ¿no? Al que hicieron. Sí, ¿Este? Bueno, posterior y no, porque ya habías hecho la primera parte, ¿no? Posterior Ajá, exacto. La primera parte es es antigua. Y la nueva. La nueva Y esto es de ahorita. En efecto. Acá planteas que en el estrato bajo las mujeres tienen un riesgo 1.6 veces mayor de haberse dejar de trabajar o estudiar que las mujeres en el estrato alto. Entonces, regresando otra vez a las hipótesis, a este tema de la severidad, yo creería que hay una beta mejor de exploración. E incluso yo me atrevería a decir que centrándola en severidad de la violencia física, ¿no? Quizás sexual, por los mismos datos que nos entregas, o sea, con todas las dificultades que hay para la medición de la violencia sexual, que yo la verdad sigo sin saber si realmente la estamos midiendo, no tengo mayor claridad al respecto. La emocional y la física casi creo, la física sí, creo que hasta la emocional, ¿no? Creo que sí la percepción de la población acerca de que es un mal gesto, cuando te digan gorda, quítate esa ropa que te ves espantosa, pues sí dices, eso lo puedo poner en violencia emocional, ¿no? Pero las sexuales y luego las económicas y las patrimoniales y todo lo demás, no sé, o sea, no sé qué esté pensando la población, creo que no sabemos lo suficiente para preguntar estas cosas, ¿no? Pero yo creo que con la física hay poco que perder, creo que es muy difícil que alguien no identifique una expresión de la violencia física por no recitarlas, y además pues es donde se concentra, sobre todo en estratos bajos, el tema de la prevalencia, ¿no? O sea, estratos bajos, violencia física y sexual, que no la despreciaría, ¿no? Y pues quizá explorar por ahí a ver, ¿cómo decirlo? Si es a quienes están en esta condición, en las que podemos asociar con la pérdida de horas de trabajo, con el menor ingreso, porque de otro modo pudiera interpretarse o pensarse que es una asociación, o la relación más bien tiene que ver con el otro dato que nos da sobre dónde están trabajando, ¿no? Pues que son trabajadoras a cuenta propia, ¿no? Que tienen jornadas distintas a una empleada, aunque la distinción entre empleadas con y sin violencia no es mucha, también ahí pues habría que ver empleadas. No da la ENDIRE, ¿verdad? Para saber las distinciones por salario. Te da nada más el ingreso. Nada más el ingreso. Pero sí se puede vincular al tipo de trabajo, ¿verdad? De empleo. Sí. Ajá. O sea, relacionar como trabajar una condición laboral que nos permite decir, la cuestión está sí o no, o
cercana a mujeres en ciertas ocupaciones, ¿no? Donde con ciertas características, donde hay sí un impacto o alguna relación que pudiéramos establecer con la violencia conyugal. Sí, más o menos se entiende, es decir, pasar como de medir o de considerar por tipos por severidad y por tipo de violencia física, por severidad, que lo han venido trabajando, y con una, digamos, trabajar más fino las categorías ocupacionales, o por lo menos la categoría ocupacional del ingreso, ¿no? Sí se entiende, o sea, con miras a saber qué en última instancia, a saber si, porque ahí viene mi otra duda que me abre el trabajo. Acaban yéndose de trabajar, que tiene que ver con las otras hipótesis que plantea la propia Irene. Acaban dejando de trabajar, o bien, como dices en la... Bueno, como digo que dices, tú me dices y dices. Pero particularmente para las mujeres con violencia severa, permanecer o conseguir un trabajo puede ayudarlas a salir de la violencia. Y última, la 5, para las mujeres que sufren violencia conyugal, trabajar y tener independencia económica puede ser aún más crucial y necesario que para las mujeres no violentadas. ¿Sí? Sí, o sea, si a partir de estas conjeturas o de estas hipótesis, armar una forma de indagar que nos permitiera acercarnos, insisto, más a la relación, impacto o asociación entre violencia conyugal y trabajo y actividad laboral, ¿no? Ahora, ¿para dónde iba la cosa? Yo creo que, bueno, por un lado, en el modelo de regresión te acercas, ya lo dije, o sea, en la medida que vuelve a constatar que es el estrato bajo y la violencia física, dices en el trabajo con Roberto que, no, ya lo dijimos, que las mujeres en estratos bajos tienen hasta 2.3 veces mayor riesgo de violencia física que en los altos, y luego esta otra información. Ay, yo ando poniendo las hojas. Y el dato que nos das acá, ¿no? Ya lo perdí. Bueno, no importa, aquí está. 1.6 veces mayor riesgo de haber dejado de trabajar o de estudiar en las de estratos altos, perdón. Estas hallazgos, digo yo, que nos llevarían a preguntarnos sobre la situación, pero también sobre los significados del trabajo fuera de casa para las mujeres, en particular de lo que llamamos o son estratos bajos, que sufren específicamente violencia física. Digo yo que por ahí hay que indagar, ¿no? Hemos insistido que, bueno, lo hemos publicado yo creo que 80 veces en cada Endire, que la búsqueda no tiene que ver con pensar una relación ni de lejos, asociación de ningún tipo, relación ninguna entre pobreza y violencia. ¿Sí? O sea, nosotros hemos neceado en que aguas con pensar que la pobreza explica la violencia. Lo digo por lo de los estratos bajos, ¿no? No es el camino, ¿no? Pero sí tratar ya de identificar o de diferenciar qué pasa en determinados estratos, qué pasa con el significado tanto del trabajo como de la violencia física, para, más que establecer una relación con la pobreza, sí decir, bueno, los determinados medios en determinadas condiciones recurren de este modo a la violencia general y a la violencia conyugal en particular, ¿no? Claro, eso no se indaga con un Endire, pero bueno, queda como abierta o abrir la posibilidad de esas preguntas. Regresando al significado del trabajo, pero también de la violencia, específicamente la física, la cuestión es que, ahora en diálogo hay con algunas teorizaciones, la teorización feminista pensando básicamente en John Scott, ¿no? Centralmente en el trabajo de Scott. Sobre el trabajo fuera de casa, lo que se ha planteado es la tesis de que representa el ámbito por excelencia de exclusión y la antítesis de la función que le asignó la modernidad de la mujer, ¿no? Ya sabemos de sobra, la esposa, madre de la casa, cuidadora de otros, etc. Pero en realidad todo tipo de actividad por un ingreso que realicen las mujeres tendrá este sentido y el significado de trabajo en sentido estricto, ¿no? ¿Será así la cosa? Estoy pensando en trabajo como una actividad como la describes, ¿no? Que además de dar unas cuantas monedas puede contribuir al empoderamiento de las mujeres y escapar de la subordinación, ¿no? A ver, esto lo digo también porque en el trabajo más etnográfico lo que observamos fue
en mujeres de sectores con menos recursos y demás, una suerte de disociación. O sea, el trabajo es como, perdón por la expresión no grave, una chinga. Es decir, es una cosa que hay que hacer en realidad para salir a pagar los gastos, pues, ¿no? Pero no tiene necesariamente un significado como más de empoderamiento, de autonomía, ¿no? De satisfacción. De satisfacción ni siquiera. ¿No? Es como, es más, o sea, ¿cuánto se sigue jugando la fantasía de que es otra cosa que yo encontré en estratos de bajos recursos, hace años, eso habría que mirarlo, que la aspiración de las mujeres, sobre todo de menos recursos, es ser mantenida. Y el trabajo es una friega, ¿sí? El cuento ese de ahora que nos casemos, mi reina, te saco de trabajar, ¿no? Son así como el sueño, como las palabras más dulces. Es decir, lo que sigo cuestionándome es si podemos atribuirle al trabajo per se una, digamos, vía de autonomía o empoderamiento, cuando, particularmente en determinados sectores sociales, para las mujeres el trabajo incluso representa una, a ver cómo lo he visto yo, en la investigación que hemos hecho, como una vergüenza, porque el marido no le alcanza, porque no se cumplió como la promesa de la fantasía, porque la fantasía es el hombre proveedor y la mujer ama de casa, ¿no? Es el cuento, pues. Claro, que sea un cuento que es el corazón, el eje de la dominación masculina desde la modernidad hasta nuestros días, pero que acaba siendo interiorizado por las mujeres como algo bueno, deseable, ¿no? Buscable. El trabajo es siempre como accesorio. En estos, insisto, en empleos precarios, con ciertas, no sé, lo que digo es que hay que creo que preguntarle a la relación entre autonomía y empoderamiento y trabajo, a esa relación misma, hacerle algunas preguntillas a esa relación, ¿no? Y que no necesariamente es igual en todos los casos. Bueno, la pregunta es esa, si todo tipo de actividad por un ingreso que realizan las mujeres tendrá el sentido y el significado de trabajo como lo pensamos. Bueno, yo le daría ese significado. Creo que algunas de las hipótesis que planteas podrían enriquecer el diálogo con estas teorizaciones sobre las actividades por un ingreso que realizan las mujeres y en particular las pobres o las de estratos bajos, como también se enriquecería si supiéramos, más sobre el significado de la violencia física en los estratos bajos, ¿no? Que también yo creo que ahí es un gran ausente. Ahora voy a decir la peor cosa y salgo corriendo para que no me maten. Lo digo no solo por la prevalencia de la violencia física o la relación con su presencia en los estratos bajos, no solo lo digo por la prevalencia, sino porque, a riesgo de ser políticamente incorrecta, creo que la violencia física en general y en particular la que se ejerce en la pareja tiene más buena prensa de lo que nos gustaría. O sea, una de mis inquietudes es cómo le hacemos para desacreditar a la violencia como mecanismo de obtención de algo, ¿no? Más en contextos violentos socialmente hablando como los contemporáneos. Yo digo que parecemos una cultura inspirada en nuestro filósofo más excelso, ¿cómo se llama? La vida no vale nada, José Alfredo Jiménez, ¿no? O sea, más como de valoración de la muerte que de la vida. Y digo que antes de que me queme viva, obviamente no me estoy refiriendo a esa tontería que si a las mujeres les gusta que les peguen, no va por ahí la cosa ni soñando. Me refiero a que me parece que la violencia en clave cultural se le valora más de lo que se le repudia. Estoy sugiriendo algo, quizás sea que no nos acabamos de atrever a ver, que en determinados medios culturales la violencia, y desde luego la violencia de género, no ha adquirido el significado de antivalor o conducta reprochable. En todo caso, habría que explorar sus sentidos y significados en diversos medios. Quizá para ello sería necesario que las encuestas dieran cuenta de una inquietud que me parece que compartes, que es esta de la reciprocidad de la violencia en la pareja. O sea, saber más acerca a ver, yo creo que si lográramos, si alguna endire bendita nos diera el dato, ¿no? Nos diera información acerca del tema de la reciprocidad, podríamos estar en condición, y ahí, hacia ahí iría concluyendo, de que es algo que decimos en el análisis de la 2011, en el último trabajo de la ENDIRE, diferenciar lo que sería, otra vez según Johnson, terrorismo de pareja, es decir,
Cuando en la vida conyugal la violencia contra las mujeres es violencia de género, ¿qué quiere decir eso? Yo quiero acabar contigo, mi reina, ¿no? Y eres una persona en riesgo de ser asesinada, no solo golpeada, ¿no? O sea, diferenciar esta violencia, que es la que yo diría que sería la de acabar con el otro, porque no puedo con la diferencia, que sería la que tendría la connotación de esta violencia de género, de los conflictos de familia y de las expresiones de resoluciones violentas o no. Violentas o no, ¿por qué lo digo? Porque casi el 60% de las familias, según esto, las mujeres son víctimas de violencia emocional. Y da la impresión de que pareciera más que, con esos numerotes, pareciera más como un valor cultural, ¿no? Estarse insultando y maltratando y mal relacionando. Y la pregunta de fondo tiene que ver con las familias en última instancia como nidos de aprendizaje de la violencia, del maltrato, ¿no? La información sobre el maltrato de los niños, la información sobre precedentes o antecedentes de violencia en quienes la viven de adultos, etcétera, ¿no? Son preocupantes, lo digo por eso, es decir, la distinción, aparte de que teóricamente me parece pertinente, creo que también tiene un sentido ético y un sentido político. Es decir, desacreditar a la familia como el lugar de la armonía y de la paz del guerrero y demás, ¿no? Evidenciar las contradicciones, pero separando lo llamada violencia doméstica o familiar de lo que sería la violencia conyugal, en este sentido de aquella que viven las mujeres hasta 20 años, que las lleva al síndrome de Estocolmo, donde acaban siendo despersonalizadas, o sea, de esa que es la severa en serio y la que yo llamaría violencia de género propiamente, o sea, la que acaba contigo, más allá de que acabe físicamente contigo, ¿no? Esta de difícil escapatoria, no me importa mucho si su magnitud es más pequeña, pero me interesa sobremanera porque es desde mi punto de vista distinta. Y la onda sería caminar en ese sentido, o sea, tener más información acerca de qué significa las diversas expresiones de violencia, el maltrato a los niños, a los adultos mayores, que también hay trabajo al respecto que preocupa, que es preocupante, ¿no? La forma de tratar a los adultos mayores, separarla, diferenciarla de aquella que ocurre en la pareja, ¿no? Y específicamente, volviendo al punto, ¿cuál de esta violencia estaría siendo un factor de riesgo, pero además que tuviera como consecuencia la pérdida del trabajo? Hace 1000 años, cuando estuve en el Instituto de Salud Pública, intentamos justamente medir los costos de la violencia familiar, ahí sí era familiar, y por lo menos lo que logramos medir fue horas no trabajadas, enseres perdidos, costos de transporte por la vuelta y vuelta entre hospitales y juzgados, ¿no? O sea, intentar hacer una medida de todos los costos, ¿no? De vivir. Pero ahí que medimos, por relaciones, es decir, violencia a la pareja, violencia entre hermanos, violencia hacia los adultos mayores, o sea, las diferentes expresiones tratando de acercarnos como a la dinámica familiar. Pero yo sí creo que no es que estemos frente a otra cosa, sino que por lo menos desde la teorización feminista el empeño sí estaría más en aquella violencia, y con esto termino, que da testimonio de la violencia contra las mujeres como forma de control y mantenimiento de un orden de dominación determinado, y no las otras expresiones que quizá nos estarían hablando de un fenómeno de otro orden, a lo mejor de más larga data, y decir cultural no es decir absolutamente nada, pero quiero decir con ello como muy arraigado, ¿no? Y poco mal visto en determinados medios culturales todavía hoy en día. Ya. ¿Cuántos minutos? No, ya, muy bien. Gracias, ¿Los Gloria. abarqué? Nos abarcaste todo. Ay, bueno. Irene, ¿quieres decir algo? Y luego abrimos a preguntas. Bueno, yo no sé si me despisté, pero no capté así exactamente preguntas para mí, solamente, o sea, de lo que me quedo, que me marcó. Me parece bien interesante la sugerencia de orientarme por la severidad más que la presencia o no de violencia. Y sí, creo que es una beta que va a decir mucho, creo, y en centrarse un poco más en violencia física en concreto y en los estratos bajos. Creo que sí, son muy buenas sugerencias y las agradezco.
En algún momento dijiste, esta es otra duda que tengo, pero no capté ninguna duda. Planteaste esta idea, pero yo también la planteo, creo que no me la estás preguntando a mí. O sea, esta posibilidad de, o este significado del trabajo fuera del hogar como herramienta de empoderamiento, pues yo misma lo cuestioné al principio de la presentación, ¿no? Es obvio que no porque trabajes fuera del hogar, ese trabajo va a significar una posibilidad de empoderamiento y depende de muchísimas condiciones, ahí mencioné algunas, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta no iba para mí y ya.